Daferra Cybertech, episodio número 6. What about getting a department that can look at young men that's looking at women that are looking at their social media? What about doing that, looking into things like that, and we can stop that way? I'm like Ricky Bobby. And you know what's so funny? I am with men focused on women. I'm like Ricky Bobby. We in America have some of the cleanest air and cleanest water of anybody in the world. Yes, we get a put from the green millions of dollars cleaning out good air. So all of a sudden, Chinese Indians can't put nothing in there cleaning up. Hola, soy Óscar Iglesias, creador de este canal, padre de una hija maravillosa, profesional freelance de la ciberseguridad y fundador y docente principal de escuelatecnologicadaferra.com, donde imparto un curso especializado en ciberseguridad corporativa GRC, teórico-práctico y habilitante a nivel profesional. Si quieres adentrarte en el mundo de la ciberseguridad pero no sabes por dónde empezar, visita escuelatecnologicadaferra.com/blog. En el post fijado sobre mi masterclass en ciberseguridad, tendrás a tu disposición un vídeo de más de 1 hora y media, donde te contaré qué es la ciberseguridad, por qué tiene sentido formarse en esta materia, así como te hablaré sobre qué se necesita a nivel de conocimientos y habilidades, salidas profesionales, salarios, empresas donde enviar el currículum, opciones de formación, etc. Y si tienes cierta experiencia en el ámbito IT y quieres robustecer tu perfil con conocimientos de seguridad de la información, puedes inscribirte en mi curso online ejecutivo en ciberseguridad corporativa GRC de la Universidad de Mondragón. Tiene matrícula abierta y comienza el 24 de abril, y presenta la ventaja de que es bonificable por Fundae, por lo que podría salirte gratis. Tienes el enlace con el detalle también en otro post fijado en escuelatecnologicadaferra.com/blog. Hoy continuamos con el segundo elemento de los 3 que componen la masterclass comentada anteriormente acerca de por qué es y cómo trabajar en el sector de la ciberseguridad. La clase está acompañada de soporte visual, por lo que en formato podcast se pierde algo de contexto. De todos modos, como ya se indicó en el anterior podcast, el hilo conductor se sigue con el audio sin problemas, por lo que me pareció interesante difundirlo para aquellos oyentes que no tienen tiempo o ganas para ver contenido en formato vídeo. En el fragmento de hoy aprenderás qué es la ciberseguridad y qué habilidades necesitarías para convertirte en un buen profesional del sector, dependiendo del rol que quieras desempeñar. Sin más, te dejo con el audio. Espero que te guste. Inauguramos ahora el segundo bloque, correspondiente a en qué consiste exactamente esto de la ciberseguridad. Definiremos el concepto, veremos el panorama laboral del sector y el tipo de trabajos a desempeñar. Debemos comprender el motivo primigenio de la existencia de la ciberseguridad, también llamada seguridad informática, y sus matices frente a la seguridad de la información. El primer término, la ciberseguridad, si bien es cierto que en muchas ocasiones se utiliza de forma holística para referirse a todo en su conjunto, hace referencia a técnicas, mecanismos y servicios para proteger la información, como puede ser la criptografía, las redes y los protocolos, o las aplicaciones de software. En definitiva, barreras electrónicas para la protección de activos de información. En cambio, el segundo, la seguridad de la información, englobaría el primero, y se aplica no solo a temas técnicos, sino también a aspectos sistémicos como son los relativos a GRC, gobierno, gestión de los riesgos y cumplimiento normativo. Esto nos permite estandarizar mediante buenas prácticas la implementación y mantenimiento de un sistema de gestión de seguridad de la información basado en normas como la archiconocida ISO 27001 o el Esquema Nacional de Seguridad en España, por ejemplo, planes de continuidad de negocio para estar preparados para disrupciones que puedan afectar las operaciones críticas, planes directores de seguridad para conducir las inversiones en ciber a 3-5 años en una organización, la observancia del Reglamento General de Protección de Datos y otras disposiciones legales de pagos y firma electrónica, formación, etc. Podríamos resumir que se encarga de todos los aspectos relativos a la gestión de la seguridad en las organizaciones, definiendo estándares, políticas y procedimientos, la gestión del riesgo, para mediante un análisis coste-beneficio decidir qué medidas tiene sentido implantar, mantener y mejorar, para garantizar que la seguridad y el riesgo se encuentran dentro de unos umbrales adecuados, y el cumplimiento normativo, tanto de leyes, estándares o recomendaciones, tanto técnicas como administrativas. Veamos ahora otros conceptos. La seguridad de la información nos permite proteger los activos de información. ¿Pero qué son los activos? Se considera un activo todo aquello que tiene valor para la organización. Los activos relevantes deben ser identificados e inventariados, ya sean objetos físicos, documentación, discos o inmateriales, software, servicios,
también recursos humanos, ubicaciones. Todo ello tiene valor o importancia para la organización y por tanto se consideran activos. Para la gestión de la seguridad es fundamental el análisis de riesgos de los sistemas de información, y este debe estar basado en la importancia de los activos, en su valor, de cara a determinar el grado de protección necesario. En los sistemas de información podemos considerar a grandes rasgos varios tipos de activos: políticas, procedimientos y documentación, hardware e infraestructura de TI, software y servicios, datos y el capital humano, los empleados. Y en cuanto a su clasificación, identificamos dos tipos de activos: los primarios, constituidos por la información, datos y servicios, y los secundarios, que serían todos los demás. Tradicionalmente se considera que lo más valioso para una organización, además de su capital humano, son los datos y los servicios. Sus sistemas de información son los considerados activos primarios: información de proveedores, clientes, empleados, otros grupos de interés, productos y servicios, propiedad intelectual. Estos se encarnan en documentos en papel, ficheros informáticos, dispositivos electrónicos, servicios de TI, etc. Toda esta información será vital para el negocio, la gobernanza del mismo y la toma de decisiones, y como tal debe ser protegida. ¿Y qué protegeremos de estos activos exactamente? Pues debemos intentar garantizar las dimensiones básicas de la seguridad, que son tres. Por un lado, la confidencialidad. Es una propiedad o característica que posibilita que la información no sea conocida por entidades, ya sea personas, organizaciones o procesos, sin la autorización necesaria para ello. Esto se logra mediante mecanismos como el cifrado, que funciona a modo de caja fuerte para que nadie pueda acceder a la información sin la clave. Otra dimensión es la integridad, propiedad o característica consistente en que la información no sea transformada ni modificada de forma no autorizada por alguna entidad durante el procesamiento, transporte o almacenamiento. Para conseguir este fin, existen mecanismos como los algoritmos de hash, que permiten asignar una matrícula única a cada archivo en función de su contenido. Si, por ejemplo, en un fichero de texto añadiésemos un espacio y recalculásemos su hash, veríamos que dicha matrícula ha cambiado por completo. Otra dimensión es la disponibilidad, la tercera dimensión básica. Es la garantía de que la información puede ser consumida por las entidades autorizadas para ello en el momento en que tienen necesidad de ella, tal y como se haya acordado en diseño. Para garantizar esta dimensión de seguridad se utilizan estrategias como la redundancia, es decir, tener varios sistemas iguales operativos por si uno de ellos se cae, o las copias de seguridad, para restaurar la información lo antes posible en caso de incidente que provoque la destrucción de la misma. Las anteriores constituyen las propiedades o dimensiones básicas de la seguridad, conocida como la tríada C y D. Adicionalmente, se consideran otras dos dimensiones ampliadas: trazabilidad, garantía de que en todo momento se podrá determinar quién hizo qué y en qué preciso instante de tiempo. Esto se puede llevar a cabo, entre otras, mediante ficheros de log, que a modo de registro apuntan de forma automática quién, qué y cuándo realiza alguna acción en el sistema. Y otra dimensión sería la autenticidad, propiedad o característica consistente en que puede conocerse con garantía la identidad genuina de un usuario, entidad o proceso que origina cierta información. Permite saber quién envía una información de manera específica y evita por tanto el repudio, es decir, que un actor niegue haber realizado una acción, por ejemplo, una compra online. Para conseguir este objetivo, podría emplearse, por ejemplo, la firma digital o la autenticación. Una vez hemos visto qué son los activos y qué debemos proteger de ellos, veamos cómo hacerlo. Los controles de seguridad de la información permiten garantizar que los procesos IT funcionan en base a lo diseñado, cumpliendo con las políticas y procedimientos establecidos, salvaguardando las dimensiones de seguridad de los activos de información y servicios que gestionan, confidencialidad, integridad y disponibilidad esencialmente, y respetando el marco legal y regulatorio. Además, deben hacerlo de manera eficaz, es decir, cumpliendo su propósito, y eficiente, optimizando el uso de recursos. Son mecanismos diseñados para mitigar el impacto de eventos no deseados, que puedan comprometer los activos de una organización. En cuanto a la taxonomía de los controles, existen multitud de maneras para categorizarlos. De forma general, tenemos controles globales o específicos, de aplicación, manuales o automáticos, y obligatorios o voluntarios. En función de la tipología o aplicabilidad, existen controles de seguridad física, constituido por controles orientados a la protección de las ubicaciones físicas y los recursos materiales, como pueden ser tornos de acceso, puertas con llave, sensores biométricos, cámaras de vigilancia, etc. Tendríamos también controles de seguridad lógica u operativos. Se fundamentan en hardware y software, como pueden ser soluciones anti-malware, algoritmos de cifrado, sistemas de firma digital, cortafuegos. Y por último, controles de gestión de la seguridad,
llamados administrativos o procedimentales. Establecen normas y directrices a nivel de políticas y procedimientos para la protección de la entidad, por ejemplo, las políticas de gestión de residuos o de acceso de visitas. Según la función que desempeñan, los controles se pueden clasificar según el manual del CISP, el Certified Information Systems Security Professional, una de las certificaciones más reconocidas a nivel mundial en el mercado de la seguridad de la información, en varias. Por un lado, controles preventivos. Tratan de evitar que la amenaza se materialice, o bien su bloqueo. Encontraríamos actividades y mecanismos como por ejemplo las auditorías de seguridad, backups, controles de acceso fuertes, test de intrusión, cortafuegos, sistemas anti-malware, soluciones de DNS seguro, guardias de seguridad. Controles detectivos. Buscan ayudar en la detección temprana de los eventos de seguridad dañinos, para reportarlos y tomar medidas en cuanto se materializa la amenaza. Por ejemplo, los sistemas de monitorización como SIEMs, IDS, alarmas, luces, cámaras de seguridad, señuelos como honeypots y honeynets. Nótese que un tipo de control puede estar en varias categorías simultáneamente. Correctivos. Son los controles que tratan de recuperar la normalidad de los sistemas de información tras la materialización de la amenaza. Por ejemplo, la restauración de un sistema desde un backup, actualización de un antivirus o la instalación de un parche de seguridad. Controles disuasorios. Son los que intentan desalentar al atacante a llevar a cabo sus actividades contra los sistemas de información o las instalaciones. Por ejemplo, alarmas, cámaras de seguridad, biometría, perros. Controles de recuperación. Complementan a los controles correctivos para recuperar la normalidad. Por ejemplo, sistemas de alta disponibilidad, backups de datos o sitios de recuperación ante desastres. Y controles compensatorios o alternativos. Es una tipología especial de control que proporciona una alternativa cuando la contramedida específica que debería quizás implantarse no es viable o es demasiado cara, pues debemos siempre tener en cuenta el coste-beneficio. Se usan en circunstancias excepcionales, aunque no estén descritos en la norma aplicable. Y por último, en cuanto a su comportamiento, podemos categorizar los controles en controles defensivos, salvaguardas de carácter más preventivo, como puede ser una valla perimetral, y contramedidas, que se activan cuando las amenazas se materializan, como por ejemplo una alarma. Y dentro de los controles ofensivos podemos tener los pasivos, que pueden ser, por ejemplo, analizar el tráfico de red mediante un sniffer, o activos, como por ejemplo llevar a cabo un test de intrusión para descubrir qué vulnerabilidades existen, cómo pueden explotarse y el rédito que podría obtenerse de dichas acciones. Para resumir esta sección, hemos visto qué es tanto la seguridad de la información como la ciberseguridad, siendo esta segunda un subconjunto de la primera. Su misión es la protección de los activos de información en sus dimensiones de seguridad, alineando esta necesidad con las prioridades del negocio y teniendo en cuenta no solo aspectos técnicos, sino también de gestión, políticas, procedimientos y cumplimiento normativo, siempre bajo la perspectiva de un análisis del riesgo y el coste-beneficio esperado de todas las medidas implantadas. Además, hemos revisado el concepto de activos de información, y hemos asimismo repasado cuáles son las principales tipologías de controles de seguridad que podemos implantar para protegerlos, ilustrándolo con algunos ejemplos. Veamos ahora cuál es la situación del sector a nivel laboral o profesional. Simplemente comentar que aunque me refiera a partir de ahora en la clase de manera general a la ciberseguridad, estaré considerando realmente el campo de actividad en sentido amplio, es decir, estamos hablando de seguridad de la información. Si hablábamos en el primer bloque de por qué estudiar ciberseguridad, de que existía una brecha entre oferta y demanda de empleos que iría más en los próximos años hasta provocar verdaderos problemas de carencia de profesionales, en los ámbitos tecnológicos como es el de la ciberseguridad, el panorama es bastante peor. Hay una gran carencia de profesionales cualificados por múltiples motivos. Falta de vocación, coste económico de los estudios reglados, escaso reciclaje o búsqueda de empleo rápido por parte de los jóvenes, por poner algunos ejemplos. Esto provoca que, como decimos, el gap se vaya ensanchando y cada vez haya mayor demanda de perfiles de ciberseguridad, en un mercado que se estima va a crecer de forma agregada entre un 4 y un 8% anual hasta el 2025, lo que representa unas cifras muy sanas. Tanto a nivel nacional como global, la situación es francamente preocupante. Según los informes enlazados del Instituto de Ciberseguridad de España y del ISC Cuadrado a nivel internacional, vemos lo siguiente. En España teníamos en 2021 unos 150.000 profesionales trabajando en el sector de la ciberseguridad, mientras que necesitábamos en 2022 unos 24.000 más. Pero lo peor es que se estima que en el 2024 necesitaremos unos 83.000 más, es decir, más de un 50% de incremento de oferta de profesionales con conocimientos. A nivel internacional la situación está lejos de ser mejor.
La brecha de talento en 2022 era de unos 3,4 millones de profesionales, creciendo más de un 26% respecto al año pasado, y casi 3 de cada 4 organizaciones se plantean en 2023 ampliar su equipo de ciberseguridad, ya sea incorporando nuevos empleados o reciclando a personal interno. Como ves, parece un mercado más que apetecible para entrar. Veamos ahora cómo han adquirido sus conocimientos las personas que se dedican a la ciberseguridad en España. En base a la encuesta enlazada del Observatorio de Ciberseguridad del Instituto de Ciberseguridad de España, vemos varias cosas. En primer lugar, se observa que no hay un único camino para llegar al destino. Podemos formarnos y obtener un puesto de trabajo en el sector por múltiples vías, lo que es una gran noticia. En segundo lugar, las estrategias parecen claramente que son complementarias y por tanto pueden combinarse. Perfectamente puede cursarse, por ejemplo, una carrera universitaria, tener asignaturas específicas de ciberseguridad y a su vez realizar cursos online, certificaciones o asistir a eventos de seguridad. Y en tercer lugar, me llama poderosamente la atención que más de la mitad de los profesionales del sector no se han formado de la manera tradicional, es decir, mediante enseñanza reglada que otorga un título oficial. De hecho, la categoría de aquellos que han aprendido de forma autodidacta, más los que han hecho cursos online o presenciales, los que han adquirido experiencias en grupos de hacking, eventos o ferias de ciberseguridad, o bien han aprendido de conocidos, superan ampliamente en su conjunto el 60%. Esto es un dato muy importante, porque deja bien a las claras que el mundo está cambiando. Por un lado, la demanda tan alta de profesionales que existe relaja un poco las condiciones para la contratación por parte de los empleadores, pero por otro lado, se puede intuir también que la sociedad está perdiendo el miedo a la formación por vías alternativas, que en general es más especializada y actualizada, reduce tiempos y abarata costes con respecto a algunas enseñanzas oficiales. Al final del día, las organizaciones son pragmáticas y lo que buscan es personal cualificado, formado y que tenga los fundamentos adquiridos, independientemente de la vía para haberlos obtenido. Hablemos ahora someramente de los salarios. Aunque este es un aspecto ciertamente polémico porque no hay dos organizaciones, empleados ni situaciones iguales, está claro que a todo el mundo le interesa bastante. Aquí también tendríamos buenas noticias. Fruto de la gran ausencia de profesionales existente, por la ley de oferta y demanda en general hay buenos sueldos. Podemos ver que en España casi la mitad de los profesionales gana más de 40.000 euros anuales, que es un muy buen salario si tenemos en cuenta que el salario mediano el año pasado fue de unos 21.000 euros. Además, se trata de empleo estable. Tengamos en cuenta también que esta encuesta mezcla a personal junior y senior, y que además la elevada rotación, es decir, cambios de puesto o empresa de los trabajadores, debido a la gran carencia de profesionales en el sector, hacen que se pueda progresar y subir de tramos salariales con cierta facilidad en pocos años. Y si además se teletrabaja para una empresa extranjera, esta capacidad de mejora se puede acelerar enormemente. Resumamos lo que hemos visto respecto al mercado laboral de la ciberseguridad. Tenemos un gap importante entre la oferta de empleo y la demanda por parte de los profesionales. Hoy en día hay vacantes en ciberseguridad que cuesta mucho cubrir, incluso para puestos muy junior. Te lo digo por propia experiencia en algunos de mis clientes, que en no pocas ocasiones me han preguntado si conocía a gente que pudiese empezar a trabajar con ellos de forma inmediata. Y esta situación no va a hacer sino que empeorar en los próximos años por la situación demográfica. Por otro lado, hemos visto que más del 60% de los profesionales del sector se han formado fuera de los círculos oficiales de enseñanza reglada, universidad, FP o másters universitarios oficiales, y que los salarios son altos y con gran capacidad de mejora, incluso para los empleados recién incorporados. Todo esto me lleva a concluir que, de nuevo, claramente hay una muy buena oportunidad para hacer carrera en el mundo de la ciberseguridad. Es una disciplina con presente y futuro, y grandes oportunidades para desarrollarse profesionalmente de forma satisfactoria para múltiples perfiles de persona, dada la flexibilidad que otorga este mundillo al existir tipos de trabajo de lo más variado, como veremos a continuación. Analicemos ahora, tal y como acabamos de mencionar, qué dos grupos de trabajo existen de forma general en ciberseguridad y las características que requerirían de ti para que veas si se adaptan o no a tus condiciones e intereses. Con esto cerraríamos este segundo bloque dedicado a qué es la ciberseguridad. Un profesional de la seguridad de la información puede desempeñar una gran cantidad de roles y responsabilidades, bien de manera autónoma e independiente, como freelance, o dentro de una estructura corporativa, por lo que es relativamente sencillo encontrar un ámbito profesional de actuación donde cada uno pueda sentirse cómodo. Consideramos que existen dos grandes grupos de trabajo. Por un lado, los trabajos de ciberseguridad técnica. Son más atrayentes para ciertas personas con perfil techie, pero exigen por lo general una actualización constante para adaptarse a las nuevas técnicas de ataque, defensa, tecnologías, herramientas, etcétera,
que salen a la luz literalmente casi cada semana, en un mundo que evoluciona a una velocidad vertiginosa. Por otro lado, tenemos los trabajos que pueden desempeñarse únicamente con los conocimientos de ciberseguridad corporativa GRC, de gobierno de la seguridad, análisis de riesgos y cumplimiento normativo, como son los conocimientos que yo imparto en mi curso. La ventaja de este subconjunto de empleos, siempre a mi modo de ver, es que en esta rama de la seguridad de la información, el cuerpo de conocimiento, a nivel de conceptos, buenas prácticas, normas, regulaciones, etc., es mucho más estable. No suele haber grandes novedades año tras año, por lo que no hay tanta exigencia de actualización permanente y formación continua. Baste como ejemplo que una de las normas más utilizadas a nivel internacional, como es la ISO 27001, se publicó inicialmente en 2005 y luego solo fue revisada en 2013 y en 2022. Dos cambios únicamente en casi 20 años. Podríamos considerar una tercera categoría de roles, los de tipo mixto o híbridos, en los que también sería deseable cierto conocimiento técnico, aunque no sea demasiado profundo según el caso. Dependiendo del contexto del rol a desempeñar, con la parte de GRC puede que sea suficiente. Veremos ejemplos de cada tipo de trabajo en la siguiente sección, pero ahora nos centraremos en qué cualidades deberíamos poseer para decantarnos por una familia de trabajos o la otra, bien ciberseguridad técnica, híbrida o corporativa GRC. En primer lugar, hablemos de la columna central, las habilidades o skills generales. Estas considero que son de aplicación tanto en la rama técnica de trabajos en ciberseguridad como en la ciberseguridad corporativa GRC. Y de hecho, muchos de sus ítems formarían parte de las capacidades que un buen profesional debe exhibir en casi cualquier profesión. Primeramente, deberíamos realizar nuestras actividades en base a un código de ética, que implique que seamos personas íntegras, profesionales y que tratemos la información de nuestro empleador y cliente con la máxima rigurosidad. Esto no es un asunto baladí, puesto que hay certificaciones de ciberseguridad que exigen la adherencia a un código de ética y buenas prácticas, que en caso de incumplimiento puede suponer la pérdida del título. Adicionalmente, deberíamos tener una buena visión de conjunto, para relacionar hechos, conocimientos, evidencias, técnicas o conceptos de seguridad, y de este modo ser más eficientes y eficaces. Debemos ser capaces de priorizar, gestionar nuestro tiempo y recursos de la manera más óptima posible, para, por ejemplo, gestionar un incidente de ciberseguridad o conducir una auditoría en tiempo y forma. Es muy bueno, obviamente, tener sentido común y razonar de forma lógica, tener un pensamiento ordenado, así como orientarse a objetivos y no perderse en el microdetalle, para no invertir esfuerzos superfluos en aspectos que añaden poco valor. Y por último, el inglés. Mi consejo siempre es, por supuesto, tener un nivel mínimo que nos permita defendernos a nivel de comprensión lectora y de escritura. Sobre todo en empresas grandes será normal tener que intercambiar información con personas cuyo idioma nativo no es el español. Y por otra parte, mucha documentación, artículos, estudios, normas, etc., no se encuentran normalmente traducidos al castellano. El nivel de conversación, en cambio, ya sería más dependiente de la organización concreta. En una multinacional puede ser imprescindible, mientras que en una administración pública pequeña o una pyme cuyo mercado es de ámbito nacional, quizás con unos conocimientos mínimos, y subrayo quizás, te permitan salir del paso en un momento dado. Yo, desde luego, te aconsejo que tengas como mínimo un nivel B2, porque te abrirá más puertas al permitirte acceder a proyectos más interesantes. Centrémonos ahora en las habilidades de los puestos técnicos. En este escenario es muy deseable tener una base técnica fuerte. Idealmente una ingeniería informática o de telecomunicaciones, puesto que además de proporcionarte unos cimientos en cuanto a cómo investigar, estructurar las actividades y exprimir tus recursos para alcanzar un objetivo, te dará unos conocimientos bastante sólidos de tecnología, redes y protocolos, incluso probablemente ciertas habilidades o conceptos específicos de ciberseguridad. Esto no es bloqueante en el sentido de que si no has pasado por aquí estás fuera, puesto que todo se puede aprender por otros métodos, pero desde luego será un plus, incluso para acceder a determinados puestos dentro de un rol concreto, el tener estos conocimientos transversales reglados. Es fundamental que te guste la tecnología. A mi modo de ver, si vas a estar trabajando tantas horas al día en aspectos técnicos, debe ser algo con lo que te resulte gratificante relacionarte, y además para lo que tengas ciertas aptitudes técnicas. Hay personas a las que le gusta mucho un tema, por ejemplo un deporte, pero por desgracia se le da rematadamente mal. Pues en ese caso manténlo como un hobby simplemente y busca otras opciones para ganarte la vida. En función del rol concreto al que te vayas a dedicar dentro de la ciberseguridad técnica, será fundamental e imprescindible que te mantengas actualizado en cuanto al conocimiento de herramientas y procedimientos de gestión específicos de esa rama del saber. Por ejemplo, si quieres ser un hacker ético y dedicarte al pentesting, tendrás que de vez en cuando analizar si hay cambios en las normas y los métodos, buenas prácticas, técnicas nuevas que vayan surgiendo, así como nuevas herramientas o mejoras en las actuales que vayan apareciendo.
tanto para mejorar los resultados de tus auditorías de seguridad como para optimizar su ejecución. Esto, como ves, implica una necesidad de formación continua, que es casi consustancial hoy en día a cualquier actividad profesional tecnológica, en un mundo tan cambiante en dicho ámbito. Esta formación tendrá además un componente de autodidactismo importante, puesto que en muchas ocasiones los cambios son incrementales o directamente surgen nuevas herramientas que mejoran un aspecto no crucial o menor de nuestro trabajo, con lo que no tendrá sentido embarcarse en una formación reglada o hacer un curso, porque probablemente ni exista. Nos tocará ponernos, por ejemplo, manos a la obra, descargarnos un software y probarlo en una máquina virtual para entender sus posibilidades y qué mejora nos aportan. Por último, pero no menos importante, será necesaria una gran capacidad resolutiva. En casi cualquier rol técnico nos enfrentaremos a retos y problemas en los que nuestras capacidades y recursos para superar obstáculos muy diversos serán clave. Por ejemplo, para contener un incidente de seguridad que nunca habíamos visto, o para programar un script que permita automatizar una tarea repetitiva, o bien para poder conseguir romper la seguridad de ese sistema que tanto nos está costando poder comprometer. Pasemos ahora a los trabajos de ciberseguridad corporativa o GRC, de gobierno de la seguridad, análisis de riesgos y cumplimiento normativo. En este caso, el background técnico no es imprescindible. Siempre nos vendrá bien, porque entenderemos mejor algunos conceptos o controles, pero estos conocimientos se pueden adquirir de forma ágil sin pagar el peaje de, por ejemplo, estudiar una ingeniería, cuyo coste-beneficio para este tipo de roles pongo en duda. Os puedo contar el caso de personas que se dedican a esta rama de la ciberseguridad que han estudiado Derecho, Física o Turismo, por ejemplo, y son muy buenos profesionales. Realmente no es necesario tener estudios previos, pero subrayo que sí es imprescindible formarse en esta especialidad y asentar los conceptos y técnicas principales. Luego el resto nos lo dará la experiencia. Es importante ser ordenado. En muchas ocasiones seremos multitarea o manejaremos gran cantidad de información de diferente tipo y debemos ser eficientes en su gestión. A diferencia de los roles técnicos, en los que en muchas ocasiones tendremos menos visibilidad, en los roles de cibercorporativa GRC es importante que tengamos una adecuada facilidad para la expresión oral y escrita. En no pocas ocasiones, deberemos explicar conceptos a personas no familiarizadas con el sector, trasladar ideas o hallazgos a interlocutores de jerarquía diferente y presentar informes o incluso exponer ideas o evidencias ante audiencias de lo más variopinto, desde personal técnico a altos directivos. Hay que saber expresarse y adaptarse a nuestro interlocutor. Normalmente, durante los trabajos de análisis de riesgos, auditorías de seguridad o de cumplimiento normativo, lidiaremos con gente de varios departamentos, proveedores, etc. En ese sentido, es importante la empatía, diplomacia y la paciencia. De nuevo, al igual que en el caso de los trabajos técnicos, estaremos sometidos a un código de ética que nos impulsará a ser imparciales e independientes. Debemos ser también eficaces en cuanto al cumplimiento de las actividades que se nos encomiendan y eficientes en el empleo de los recursos. Es importante tener también una buena perspectiva de riesgo. Nuestras acciones siempre deben estar presididas por el análisis coste-beneficio, para mantener el nivel de incertidumbre dentro de los umbrales de apetito de riesgo que establezca nuestra organización contratante. Debemos ser hábiles a la hora de identificar oportunidades que nos permitan mejorar los niveles de protección, abaratar costes, en definitiva, optimizar los procesos en un flujo sin fin de mejora continua. Por supuesto, habremos de adaptarnos siempre al contexto. En muchas ocasiones habrá que ser flexibles a la hora de interpretar normas o buenas prácticas. Lo que es bueno para unos es inconveniente para otros. Y será bueno exhibir otras cualidades, como la capacidad de realización de auditorías en tiempo y forma si aplica, la discriminación de la veracidad de los hallazgos o evidencias que nos reporten en el marco de las mismas, el uso de técnicas de muestreo para racionalizar y optimizar los tiempos de ejecución. Por poner un ejemplo, si estamos auditando contratos con proveedores desde la perspectiva de seguridad, no auditaremos todos en caso de haber muchas decenas, sino una muestra aleatoria. Una última cualidad que considero importante es la capacidad de generar buena documentación. A veces se minusvalora este importante aspecto, pero al fin y al cabo, los escritos serán la evidencia de nuestro buen hacer, que perdurará en el tiempo. Nunca sabes quién los leerá en el futuro y pueden abrirte o cerrarte puertas según el caso. Los informes de auditorías, análisis de riesgos, las políticas de seguridad, etc., deben estar escritos en un lenguaje claro, preciso y con una estructura lógica y coherente. Huelga decir que sin faltas de ortografía. Además, para documentar bien hay que tener una mente estructurada, y una buena documentación denota, además de capacidad, atención por el detalle. Resumamos ahora lo que hemos analizado sobre las opciones de trabajar en ciberseguridad. Hemos visto que hay dos grandes familias de roles a desempeñar. Por un lado, los puestos de ciberseguridad más técnica y por otro los referidos a seguridad corporativa en el ámbito de GRC.
Asociados a estas familias, hemos comentado que existen una serie de habilidades troncales que es conveniente poseer para trabajar en ambos mundos, mientras que existen otras que son más específicas de una u otra rama. Algunas son similares y otras incluso contrapuestas, por lo que es relativamente sencillo encontrar acomodo a nuestras preferencias. Incluso si no nos decantamos por ninguna de las dos, veremos que hay algunos roles que se solapan entre ambas opciones, teniendo parte técnica y parte de GRC, por lo que podríamos ser profesionales todoterreno que, aunque dominemos con más profundidad algún aspecto concreto, poseamos un conocimiento general de muchos ámbitos. Lógicamente, estos perfiles están más cotizados, pero formarse de manera tan exhaustiva nos supondrá un coste mayor, en tiempo, dinero o ambas cosas. Mi consejo sería que hagas un ejercicio de introspección interna para determinar qué cualidades posees y qué estilo de vida te gustaría llevar. Recuerda que el nivel de incertidumbre en tu día a día y la necesidad de actualización permanente serán mayores en la rama técnica, pero esto no es necesariamente algo malo. En consecuencia, deberás decidir en cuál de los dos mundos encajarías mejor. Luego, una vez fijada esa variable, centraremos el tiro en qué trabajo concreto te gustaría desempeñar y cómo ejecutarlo, es decir, en qué tipo de organización. Y por último, cuál sería la forma de adquirir los conocimientos para alcanzar ese objetivo. Todo esto será al alcance de este último bloque de la clase de hoy y que veremos a continuación, en la que, como se comentó en la estructura inicial de la presentación, veremos la parte del cómo formarse en ciberseguridad una vez que hemos analizado ya el qué y el por qué. Y antes de cerrar, 3 ideas. Si quieres adentrarte en el mundo de la ciberseguridad pero no sabes por dónde empezar, visita el post fijado en escuelatecnologicadaferra.com/blog de la masterclass de ciberseguridad. En el vídeo enlazado, de más de 1 hora y media, te contaré con gran detalle qué es la ciberseguridad, por qué tiene sentido formarse en esta materia, así como qué se necesita a nivel de conocimientos y habilidades, salidas profesionales, salarios, empresas donde enviar el currículum, etc. Y te daré una pincelada acerca de mi curso online especializado. Y si tienes cierta experiencia en el ámbito IT y quieres robustecer tu perfil con conocimientos de seguridad de la información, puedes inscribirte ya en mi curso online ejecutivo en ciberseguridad corporativa GRC de la Universidad de Mondragón. Tiene matrícula abierta y comienza el 24 de abril. Además, presenta la ventaja de que es bonificable por Fundae, por lo que podría incluso salirte gratis. Tienes el enlace con el detalle también en otro post fijado en escuelatecnologicadaferra.com/blog. Y como los freelance no podemos desperdiciar ninguna ocasión para vendernos, me gustaría comentar además que si necesitas un consultor para realizar campañas de formación y concienciación en tu organización en materia de ciber, definir un programa de seguridad de la información, conducir alguna auditoría normativa o hacer desarrollo de producto o I+D, puedes contactarme en oscar.iglesias@daferrasecure.com o visitar la web con el mismo nombre de dominio. Esto ha sido todo en el episodio de hoy. Te doy las gracias por escucharme. Si es tu primera vez, espero que te haya gustado y puedas escuchar algún podcast más. Y en caso de ser ya veterano, agradezco tu fidelidad. Si deseas suscribirte y valorar positivamente el programa en tu plataforma de podcasting habitual, ya sea iVoox, Spotify, Apple Podcast o YouTube, ayudarás a la difusión del podcast y a que otros como tú puedan disfrutar con estos contenidos. Espero tus comentarios y ten cuidado ahí fuera.